Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Los meses transcurren y las denuncias de falta de medicamentos en los principales centros asistenciales de Honduras no cesan, provocando un malestar en la población que asevera que con sacrificio acude a los hospitales públicos con la esperanza de que el milagro de que no se les niegue el derecho a tener medicamentos suceda. Aunque esto, lamentan los pacientes, es imposible que ocurra. La población todos los días reclama a las autoridades que ante la falta de medicamentos les están adelantando la muerte, por lo que piden a los encargados del sistema de salud que sean más responsables con el pueblo y más con los enfermos, ya que los exámenes, sus precios son inalcanzables para los pobres, expresan los hondureños. La situación se estaría agudizando, por lo que los 64 directores y coordinadores de la región sanitaria metropolitana enviaron una carta al secretario de Salud, José Manuel Matheu, a quien le expusieron 3 puntos. El primero, señalando que las tomas de las instalaciones administrativas de la región sanitaria metropolitana afectó el correcto funcionamiento de los procesos administrativos de los diferentes departamentos. Asimismo, detallan sobre el desabastecimiento de insumos y medicamentos en nuestros centros integrales y unidades de atención primaria, lo que afecta a la prestación de servicios a todos los pacientes que asisten a nuestros establecimientos de salud, no dando respuesta a estas necesidades de la población por falta de una adecuada gestión administrativa. Por otra parte, los directores reclaman sobre la falta de respuesta inmediata de algunas autoridades regionales, por lo que no han podido solventar las necesidades antes enunciadas. Mientras el pueblo clama por buenas atenciones médicas, las protestas en algunos centros asistenciales continúan. Ahora en el Hospital San Felipe, donde el sindicato de trabajadores de ese sanatorio se tomó la ventanilla donde cada paciente paga alrededor de 5 lempiras, y dichos fondos al final de semana los utilizan para comprar insumos, mencionan autoridades. Estoy luchando contra el cáncer de mama y de los 18 refuerzos solo me han puesto 2 porque el 5 de junio me tocaba 1 y no me lo han puesto porque no hay medicamento, lamenta una paciente del Hospital San Felipe. Igualmente, los ciudadanos reclaman que de 5 medicamentos que les recetan, solo 1 les dan en la farmacia y manifiestan que insulina no hay y señalan que comprarlas en lugares privados cuestan unos 450 lempiras, la más barata. El estado del tiempo es gracias a Banco Azteca. Sueñas, decides, logras. Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 y Radiovisión Honduras. Vamos a hablar de las medicinas en los hospitales del país. Pero más adelante el gobierno anuncia hospitales nuevos, pero primero abastezcan de medicinas estos hospitales. Pero aquí tengo a los que saben de eso para que nos cuenten cómo está esto, qué está bien, qué falta y qué no está bien. Está conmigo la doctora Suyapa Figueroa, es diputada al Congreso Nacional de la República. Doctora, bienvenida. Muy buen día, muchísimas gracias por la oportunidad que me da de participar. Muy buen día a los compañeros panelistas y a usted, el licenciado Valladares, que me da la oportunidad de hablar este importante tema para la vida nacional. Con nosotros también, bienvenida doctora, gracias. La doctora Karen Zúñiga es la directora de la Unidad de Medicamentos e Insumos de nuestra Secretaría de Salud Pública, nuestra porque es de todos los hondureños. Doctora, gracias por estar aquí. Buenos días, sí. Buenos días a los panelistas, buenos días al pueblo hondureño, y aquí estamos para explicar todo lo que necesite. Muchas gracias. Doctora Elga Codina, la presidenta del Colegio Médico de Honduras. Doctora.
Sí, muy buenos días, licenciado, y a todos los panelistas. Muy buenos días a todo el pueblo hondureño que nos está mirando. Muchas gracias por el espacio. Son muy buenos estos espacios porque así se explica, ¿verdad?, cuál es la situación que realmente está pasando. Sí, gracias, doctora, por estar aquí. El doctor Carlos Murillo es el director del histórico y emblemático Hospital San Felipe. Doctor. Muchas gracias por la invitación, licenciado. Gracias por acompañarnos de tan distinguidos compañeros este día y gracias por la oportunidad de expresar lo que está sucediendo específicamente en nuestro hospital. Gracias. El director de hospitales, el doctor Óscar Paredes, está con nosotros. Doctor Paredes, buenos días. Muy buenos días, Raúl, y muy buenos días a todos los colegas presentes, al doctor Murillo, la doctora Zúñiga, la doctora Figueroa y la doctora Codina. Es un gusto poder estar aquí y tratar los temas de importancia en el tema de salud. Gracias. La presidenta del Colegio Médico. Doctora, ¿hay falta de medicamentos en el país? ¿Cómo están los centros hospitalarios en Honduras? Bueno, nosotros recibimos las denuncias de los médicos, las denuncias de los pacientes, las denuncias de los odontólogos, los farmacéuticos, las enfermeras, todo el personal de la salud, y ellos aducen que no ha llegado ni al 50% y este año ha sido peor que el año pasado. Entonces, la situación no consiste solo en quejarse y quejarse, sino que en tratar de dar solución, pero ya nosotros como colegio, defensores de los pacientes y del gremio también de la salud, no sabemos a quién acudir porque esta situación no se soluciona, y si se suple de algún porcentaje de medicamentos, un hospital no es la solución, no es lo necesario para las necesidades de esa región o de esa zona. Realmente hay una gran necesidad de medicamentos, y no solo medicamentos, insumos, reparaciones en la infraestructura de lo que hay en este momento, ¿verdad? Y no hay tampoco programas de prevención como para decir, estamos trabajando en evitar esta gran masa de personas que ya llegan complicadas o ya llegan con enfermedades, pudiendo haber prevenido, pudiendo haber educado a la población, a las comunidades, para evitar algunas enfermedades, sino que simplemente es un país que está tan atrasado que cualquier enfermedad tiene éxito aquí, ¿verdad? Y cualquier enfermedad llega a sus complicaciones máximas porque no hay programas de prevención, y lo hemos estado diciendo como colegio médico, lo ponemos siempre al principio de nuestros pliegos de peticiones. ¿Qué es lo que se debe hacer? Se debe reorganizar el sistema de salud para mejorar las atenciones, para que sean más oportunas, más prontas, para que no hayan más consecuencias, y no estamos viendo los resultados realmente, licenciado. Sí, doctora Figueroa. Bueno, realmente ha sido una situación bastante difícil. No dudo yo que este gobierno recibiera el sistema sanitario con muchas dificultades. Sin embargo, en el gobierno anterior nosotros estuvimos constantemente denunciando las carencias en los centros hospitalarios, estuvimos diciendo las faltas de insumos y de materiales que necesitábamos para atender a la población, y en este momento la situación sigue igual. El desabastecimiento es enorme, hay medicamentos que son fundamentales, son vitales, y que en vista de la falta de estos medicamentos, pues la situación se torna más difícil en cuanto a la saturación de los centros hospitalarios. Imagine usted el personal con centros asistenciales en donde no tenemos camas, en donde acostar a los pacientes, donde poner a los pacientes que necesitan ventilación mecánica, por ejemplo, que vienen con insuficiencia respiratoria, y a esto le suma usted que no hay cómo atenderlos. Entonces, realmente para el personal sanitario es una situación sumamente difícil, y esto agobia, cansa, lo lleva realmente a una situación grave, no solamente al paciente, que lo pone en un riesgo de morir por falta de estos insumos y materiales y medicamentos, sino al personal que se enferma, también se frustra por no poder atender adecuadamente a los pacientes. Entonces, yo creo que es una situación difícil que en este momento, el problema, la gran diferencia es que fíjese que en el gobierno anterior, y le voy a decir porque yo fui una dura crítica del gobierno anterior, en el gobierno anterior nosotros les dijimos y salimos y protestamos y encontramos recepción por lo menos, o por lo menos hubo tolerancia a todo lo que nosotros les dijimos. En este gobierno
cero tolerancia a las cosas que de verdad les estamos diciendo. Nosotros les estamos diciendo las verdades. ¿Qué es cero tolerancia? Cero tolerancia es venir y agredir al mismo personal médico. Es venir y utilizar la falacia ad hominis en lugar, cuando no se tienen los argumentos, en lugar de venir y resolver el problema, en vez de convocar a las partes y decirle, ok, quiero que me ayuden a solventar este problema, a ver qué van a aportar. El colegio médico, cuando nosotros hicimos la propuesta de que el colegio médico iba a poner personal los fines de semana, iba a convocar a los colegas que tuvieran buena voluntad para hacer las brigadas médicas, íbamos a ayudar a reducir la mora quirúrgica. Lo hicimos, se hizo, se está haciendo. Pero ¿qué pasa? Sigue sin cumplir el ministerio la parte que le toca, que es que haya batas, que haya ropa quirúrgica, que haya material quirúrgico, y entonces así es difícil seguir trabajando. El colegio médico tuvo que poner también los insumos y los materiales para poder hacer esas brigadas para reducción de la mora quirúrgica. En fin, podemos hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque nosotros hemos salido a las calles a protestar por la carencia, hemos hecho muchas acciones en el gobierno anterior y nosotros estamos obligados a seguir haciéndolo como profesionales de la medicina y como personas que sabemos realmente qué es lo que está pasando en el sistema. Tenemos que seguir en esa misma línea, pidiendo, denunciando, pero también estamos dispuestos en este gobierno a poner de nuestra parte, a decir qué podemos hacer para mejorar el sistema sanitario, porque es una obligación nuestra y porque es una obligación constitucional del gobierno garantizar la atención y la salud de la población hondureña. Sí, en el hospital San Felipe, doctor, ¿cuál es la situación? Bueno, lastimosamente, desde el jueves de la semana pasada, lo que es el sindicato de trabajadores del hospital se tomó las ventanillas indicándole a los pacientes de que no hiciesen ningún tipo de pago de lo que se conoce como fondo recuperado. Fondo recuperado, licenciado, es algo, para ponerle un ejemplo sobre un medicamento específico, 250 lempiras nos cuesta un frasco de insulina y el paciente puede pagar 5 o 10 lempiras de acuerdo a su capacidad. Hay quienes no pagan nada porque no pueden y bueno, de repente se les exime del pago. El punto es que el sindicato, aduciendo que como una medida de presión para que aumente lo que hace falta como insumos para el hospital, los medicamentos, entonces la medida para ellos consideraron lo correcto era parar los fondos recuperados. Con esos fondos recuperados nosotros lo que estamos haciendo semanalmente es comprando lo de máxima necesidad, llámese alimentos, llámese reactivo o lo que sea, para poder seguir funcionando en el hospital mientras salen ya los fondos definitivos que se están pues haciendo el trámite correspondiente a nivel de la Secretaría. Pero obviamente se los hicimos saber. Si usted para esos fondos recuperados, en este momento nosotros ya no tenemos con qué comprar reactivos. Entonces, buscando ellos una solución para mejorar la situación, lo que hicieron prácticamente fue cerrarle completamente el oxígeno al enfermo. Nuestros pacientes ya nos van a morir, pues, o sea, eso definitivamente no estamos de acuerdo con eso. Sí. Doctora, ¿qué nos dice? Bueno, que sí es cierto, como menciona la doctora Figueroa, la Secretaría se recibió en condiciones bastante deplorables. Recibimos la Secretaría con un 30% de abastecimiento y ya sabemos, y realmente, bueno, ya se ha mencionado bastantes veces anteriores, que se tomó la decisión de eliminar el mecanismo de adquisición que venían utilizándose bastantes años atrás. Tuvimos que comenzar a volver a crear las capacidades en la institución. Y bueno, a estas alturas ya hemos hecho 3 procesos de adquisición grandes, más otros pequeños para poder adquirir productos puntuales de suma urgencia. Este año ya se adquirieron cerca de como 1.700 millones de lempiras en medicamentos, los mismos que ya se encuentran ingresando al almacén nacional y al mismo tiempo comenzándolo así como va ingresando, vamos
distribuyéndolas a nivel nacional. Con dificultades hasta de que solo contamos con 2 camiones para poder hacer la distribución a 20 regiones sanitarias y 27 hospitales que distribuimos nosotros directamente. Sin embargo, bueno, ahorita ya estamos en un nivel de abastecimiento general del 73%. Estos medicamentos, los principales, como mencionan las doctoras, ya tenemos un 84% de medicamentos que se consideran vitales, que depende de la vida del paciente, que tengamos a disposición estos medicamentos. Hemos tenido que bregar por dificultades grandísimas, como por ejemplo medicamentos que necesitamos para pacientes, bebitos que nacen prematuramente y necesitan de un medicamento para madurarle sus pulmones. De ese medicamento no hay proveedores en el país. Entonces lo que adquirimos a través del mecanismo de adquisición de Comisca, negociaciones centroamericanas, pero dependemos de que el proveedor nos mande, coordinamos las entregas desde Colombia. Y bueno, gracias a Dios ya tenemos disponible y resuelto el problema del surfactante exógeno pulmonar, que me preguntaba mi jefe, ¿cómo hacen los hospitales privados en este caso? Porque no hay proveedores en el país. Y lo que logramos averiguar fue que están utilizando un producto de origen porcino, cuando en la Secretaría de Salud hace muchos años ya no se utiliza ningún producto biológico de origen animal, solamente de origen humano o de tecnología genética. Así estamos avanzando, ya tenemos también disponible la inmunoglobulina humana hiperinmune, que sirve para tratar el Guillain-Barré, el síndrome de Kawasaki, o sea, situaciones de que si no se tienen los medicamentos pueden fallecer los pacientes. La insulina también ya se normalizó, el suministro de la insulina. Nos estaban entregando 60,000 frascos mensuales, también desde el extranjero. Pero ya en este momento ya nos tienen, digamos, el almacén, el distribuidor listo, 180,000 frascos para entregarnos. Y con eso ya podemos entregar entonces para el trimestre a los hospitales. Obviamente, también tiene que haber una buena administración en los hospitales para distribuir equitativamente el medicamento a los pacientes. Entonces, vamos avanzando. Ya de la última compra grande que se hizo, de 361 productos, se lograron adjudicar el 85% de los mismos. Y de estos ya la tercera parte de esos medicamentos ya ingresaron al almacén y al mismo tiempo ya estamos distribuyéndolos a los hospitales. Por ejemplo, los medicamentos oncológicos, ¿verdad? Que especialmente el Hospital San Felipe, nuestro principal hospital de referencia para el área de oncología, estamos en constante comunicación para lo que va ingresando y se lo está entregando. Ya solo nos hacen falta como 6 productos, que 2 no hay en el mercado nacional, definitivamente nadie ofertó, y 4 que por problemas administrativos de las ofertas no se pudieron adquirir. Todo el resto ya están adquiridos y de los mismos ya el 80% de los medicamentos ya ingresaron de los medicamentos oncológicos. Sí. Doctor Oscar Paredes, usted es el director de los hospitales, sus comentarios iniciales. Bueno, nuevamente buenos días y muchas gracias. Continuando con lo que los panelistas han expresado, particularmente la doctora Zúñiga, creo que no podemos desconocer todos el impacto que tuvo el cambio de los mecanismos de compra y adquisición que existían en el pasado, que precisamente para tener el fideicomiso se desmontaron capacidades instaladas en la Secretaría en este tema. Y aunque levantar nuevamente estas capacidades y ponerlas en función ha costado, la doctora Zúñiga acaba de dar evidencia de que en ese sentido vamos avanzando. El porcentaje general que habla la doctora es un promedio, tanto de la existencia de medicamentos en general, como por su clasificación, en vitales, esenciales y no esenciales. Y aunque
estoy totalmente de acuerdo con el comentario de la doctora Codina. Creo que me parece que tenemos casos de éxito con algunos hospitales que mantienen porcentajes incluso por encima del estándar, que es 85%. Es cierto que hay hospitales que han tenido muchas dificultades en su gestión. Particularmente, platicando con los subdirectores de gestión de recursos, que son los administradores, lo que vemos es que la ley de contratación del Estado está hecha para todo menos para salud. Hay tiempos que no se apegan para la respuesta que hay que dar inmediata a los pacientes, incluso hablando de la compra directa, que es la que en este momento se encuentra facilitada para los hospitales. Estamos trabajando de la mano con los hospitales para fortalecer estas capacidades de gestión y en el corto o mediano plazo poder solventar, si no por completo, por lo menos un avance significativo el abastecimiento tanto de medicamentos como de material médico quirúrgico. Haciendo también alusión al comentario de la doctora Figueroa, es cierto, estamos trabajando en conjunto, en coordinación con las delegaciones, he tenido comunicación particularmente con la doctora Codina, y para esa primera brigada en el Gabriel Alvarado, el Colegio Médico nos aportó mucho con los insumos, precisamente porque aunque el hospital tenía la capacidad de compra de insumos, los procesos no se daban a tiempo para poder iniciar la brigada quirúrgica en el Gabriel Alvarado, que tuvo un caso de éxito de 16 cirugías realizadas programadas y ninguna cancelada. Esperamos que esto sea un ejemplo de cómo podemos trabajar de la mano y poder replicar en otros hospitales. Hago mención también de lo que ellos pueden hacer alusión, que en este momento en el Juan Manuel Gálvez, el Hospital de Gracias Lempira, se está llevando una brigada quirúrgica para disminuir la mora de la cirugía pediátrica con la delegación del Colegio Médico de Gracias y la coordinación de la dirección asistencial y ejecutiva del Hospital Juan Manuel. Entonces, no desconocemos la problemática, pero hay esfuerzos encaminados para poder brindar una respuesta a la población que es la que más está sintiendo esta problemática de salud. Doctora Elga Codina. Sí, realmente somos un colegio propositivo, como lo dice la doctora, no solo denunciamos las necesidades y las grandes carencias, sino que también proponemos. Hemos propuesto como colegio desde el año pasado una propuesta para la reestructuración del sistema de salud. Eso se tiene que hacer, o sea, tenemos que ordenar el sistema. Si seguimos por la misma línea, vamos a seguir con los mismos problemas históricos, ¿verdad? Entonces, se necesita empezar a darle importancia a la atención primaria en salud, ¿verdad? Y para eso se necesita reorganizar el sistema. No ha habido interés de nadie. Consideran que el colegio les quiere quitar protagonismo. No es eso, queremos aportar. Es en el colegio médico donde van a encontrar a las personas más capacitadas para dar las propuestas de salud. O sea, es el médico el que conoce. Y siempre hay que tomar en cuenta la opinión de todos los sectores, no solo del médico, la opinión de la población, la opinión de las comunidades, de los líderes, la opinión para manejar la medicina. No solo se necesitan médicos, se necesitan ingenieros, se necesitan forestales, ambientalistas, trabajadores sociales, se necesita todo un equipo y para eso se necesita consultar para manejar esta Secretaría de Salud. Tenemos que hacer cambios y entre nuestras propuestas pues también ha sido, fue idea de la doctora Figueroa que se les solicitara a los médicos fueran voluntarios y prestaran su trabajo gratuito los sábados que hay más disponibilidad de quirófanos y que hiciéramos estas brigadas para disminuir estos grandes listados de la mora quirúrgica. Y se les propuso a los médicos y con mucho gusto en todas las delegaciones nos dieron listados de médicos. Comenzamos con Danlí, realmente en la Secretaría de Salud no recibimos respuesta, nosotros compramos los insumos, pero como colegio no tenemos la capacidad para darle salud al pueblo hondureño, ni la capacidad ni nos corresponde hacerlo, ¿verdad? Sin embargo, lo estamos organizando. Posterior a esa brigada nos pusimos en comunicación con el doctor Oscar y estamos trabajando en conjunto. Se está ya planificada esta brigada y empezada con Gracias Lempira, ahorita con pacientes pediátricos. Esto es una gran labor y es algo de mucho valor, ¿verdad? Porque se están haciendo trabajos voluntarios de los médicos para que se vea la proyección de los médicos, del colegio médico en la comunidad, el compromiso y pues vamos a seguir adelante con otras áreas, con Roatán, con todos los hospitales que tenemos anestesiólogos, tenemos
un montón de médicos quirúrgicos, otorrinos, ginecólogos, ortopedas que se están ofreciendo para hacer esta brigada. Solo las vamos a ir coordinando porque necesitamos que la Secretaría de Salud se comprometa con los insumos y pues con el personal auxiliar de los médicos, porque esto es un trabajo de varios, no solo del que opera y el anestesiólogo, es un trabajo en equipo grande. Y ahora contamos con los otros problemas políticos, que son los colectivos, ¿verdad? Estos grupos denominados colectivos que se toman los hospitales. En este momento está tomado desde hace 2 meses la parte administrativa del Centro de Salud de la región metropolitana, la región sanitaria metropolitana. Esto tiene detenido la parte administrativa de los 64 centros de salud de la región metropolitana. Estamos hablando de la salud que se le da a toda la población de la capital. Esto es algo inconcebible, y que pasen 2 meses y que no haya una autoridad que resuelva esto. Y ahora el San Felipe, se necesita la mano de una autoridad. Y el otro punto, en relación a estos medicamentos, nunca los hemos visto, siempre se nos ha dicho que está abastecido 83%, 79%, 91%, nunca lo hemos visto realmente en la mano del paciente. No sabemos si está en los hospitales. En los hospitales ahí hay tomas, ahí las hicieron antes de comenzar este programa, están vacíos los almacenes, y se nos sigue diciendo, y lo dijimos en la última reunión a la doctora Nerza, estamos de acuerdo que hagan 8 hospitales más, no es la solución, pero estamos de acuerdo, no sabemos cómo van a funcionar, estamos de acuerdo que van a empezar los programas de... ¿No está de acuerdo con los hospitales? Si no hay medicinas, yo creo que primero que abastezcan esto. No, es que primero tenemos que no solo abastecer, sino que también transformarlos, porque necesitan tantos cambios estructurales. El año pasado no se utilizó un lempira de los millones que aprobó el Congreso para infraestructura. Y como había tanto problema, en un momento le dije yo al ministro, y eso que aprobó el Congreso, no me toquen eso, dijo, porque eso es para infraestructura y se necesita. Claro que conocen las necesidades, pero no las están resolviendo. Se nos dijo ahorita que hay un diagnóstico, se está haciendo un diagnóstico en todos los establecimientos de salud. Esperamos que este diagnóstico sea para dar un tratamiento. Estamos de acuerdo en todo, menos en el abastecimiento. Se nos dijo que entonces que quienes les decía cuánto estaba abastecido todos los establecimientos de salud eran los directores. Entonces son los directores los que mienten, y son los directores precisamente los que nos dicen no tenemos medicamentos. ¿Qué me dijo una directora del centro de salud? Ayer me convulsionó un niño en mi centro de salud, convulsionó por fiebre, porque no había acetaminofén, no le pudieron bajar la fiebre al niño, convulsionó. O sea, cuando solo se escucha decir números, no hay esto, no hay otro, pues es bien fácil, pero cuando se trata del caso, cuando a uno le está afectando es un familiar, y eso es lo que nosotros vemos como médico, el médico que está atendiendo a ese paciente y que queda viendo a ese niño convulsionar con fiebre y lo que le está poniendo son pañitos de agua fresca. No, o sea, es inconcebible. Entonces, a eso es que queremos llegar, no solo que se nos digan números y números, sino que se trate con conciencia los problemas y que realmente miremos las soluciones en el paciente, en el que recibe toda esa atención. Sí, doctora. Mire, Raúl, lo que nosotros vivimos es el día a día, lo que dice la doctora Codina. Por ejemplo, la doctora nos ha dicho que hay albúmina, que hay inmunoglobulina, y como yo conozco bien lo que pasa en los hospitales, en el hospital tenemos un paciente que necesita inmunoglobulina, en el hospital escuela no hay. ¿Y qué otra alternativa teníamos? Hacerle plasmaféresis. Para la plasmaféresis se necesitan entre 8 y 14 frascos de albúmina. Tampoco hay albúmina en los hospitales para ese paciente. Entonces, yo me pregunto, con lo que ha informado la doctora, la red de suministros, cuando nosotros tenemos una necesidad en un hospital específicamente, al médico y al paciente menos, no le importa si en la bodega hay. Lo que le importa es que ahí donde está atendiendo al paciente existe el medicamento. Eso es lo que queremos, que el paciente reciba el medicamento. A nosotros no nos interesa otra cosa más que esa, y al paciente menos, que le va a interesar si compraron, si no compraron. Lo que ocupa el paciente es que esté ahí en el centro asistencial. Y no hay, no están. Y yo le puedo decir, por lo menos hasta el día de ayer no había albúmina, a menos que hoy aparezca. Y le voy a decir una cosa,
En el gobierno anterior tuvimos el problema de cuando se decía no hay medicamentos y nosotros salíamos denunciando las carencias y se miraban las cajas vacías. El gobierno anterior lo que hacía era sacarlos de un hospital, llevarlos al hospital escuela para que dijeran que estaban abasteciendo un hospital. Eso se hacía y yo lo denuncié, lo que hacía el gobierno anterior. Al menos en este no hemos visto una acción como esa. Y le voy a decir otra cosa. Es inconstitucional y es violatorio a los derechos de los pacientes pedirle esa cuota de recuperación. Dolorosamente se lo digo, doctor, y yo sé porque sé para lo que sirve la cuota de recuperación. Yo sé. Pero en realidad, ¿cuánto se recupera? ¿Cuánto es esa cuota? La ex rectora de la Universidad Nacional, cuando se interpuso el recurso de inconstitucionalidad, o el amparo, perdón, que se sometió por parte de la doctora Juliette Handal, por cierto, en contra de las autoridades del Hospital Escuela, por el cobro de esa cuota de recuperación, la Corte Suprema, por unanimidad, aprobó y dijo que sí, que tenían razón, que no se puede estar pidiendo ese dinero. Y le voy a decir por qué, y le voy a contar una anécdota muy brevemente. Un día llegó una señora con su niño grave, con dengue grave, a un centro de salud en Daní. Eso nos lo contó la médico en servicio social. Realmente el pacientito ya con varios días de fiebre, de malestar, comprometido, hipotenso, y le reclama y le dice la doctora, ¿y por qué hasta ahora viene con el niño? ¿Por qué hasta ahora lo trae? Doctora, porque aquí me piden a mí 50 lempiras y no tenía ni siquiera los 25 del transporte que tenía que pagar. En mi casa tengo mis otros 3 hijos con fiebre, pero no podía traer a esos otros 3 niños con fiebre porque no tengo el dinero, no puedo. Eso limita las cuotas de recuperación. El acceso a la salud debe ser irrestricto. Nosotros no podemos poner o hacer nada que limite el acceso a la población, a los centros asistenciales. La salud es gratuita, lo dice la Constitución, y eso es un derecho. Y nosotros no se lo podemos violentar. Desafortunadamente el sindicato esto no lo hace, probablemente, por reclamar el derecho a la salud de nadie. Lo hace para generar un problema, y ahí es donde está ese problema. Cuando nosotros habíamos visto en otros gobiernos activistas del partido en el poder tomándose los hospitales. De acuerdo. Si el ministro de Salud a inicios del gobierno estuvo secuestrado también, no lo dejaban salir del Ministerio de Salud. ¿Cómo es posible que a estas alturas, que ya casi vamos a cumplir 2 años de gobierno, y desde que inició el gobierno fue con tomas en los centros asistenciales que le han impedido al mismo doctor Matthew hacer la labor que le corresponde, nadie haya podido ponerle alto a esto? Y es que acaso el gobierno hizo un compromiso, y es el único que tenía que cumplir, de darle trabajo a cada uno de los activistas del partido en el poder. Porque si es así, que nos digan, pues, vamos a pedir un préstamo, por eso nos surge tanto que se apruebe el CAF, para tener dinero a disposición y poder emplear a todos los activistas del partido en el gobierno. Porque no le veo yo para qué otra cosa se va a necesitar dinero, si el dinero que ya se puso, el presupuesto que ya se puso a disposición del gobierno, que es mayor que los gobiernos anteriores, que tanto criticamos, es mayor el de este gobierno, pero no hemos tenido ninguna diferencia en cuanto a la mejora de la atención de los pacientes con respecto a gobiernos anteriores. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y entonces, ¿cuándo vamos a comenzar realmente a trabajar? Nosotros estamos dispuestos. Y el colegio médico, cuando yo le hice esa oferta al doctor Matthew, yo ya no soy la presidenta del colegio médico, sin embargo, yo sé que mis compañeros están dispuestos a poner de su parte y mejorar el sistema sanitario, y yo sé que iban a responder. Y se lo planteé a la doctora Codina,
E inmediatamente se comunicó con las delegaciones y ahí están dispuestos. Y estamos dispuestos, que nos digan qué es lo que tenemos que hacer y nosotros lo hacemos realmente. Y nosotros le hemos dicho, yo conozco al doctor Murillo, conozco al doctor Mendoza, sé que son personas con un alto compromiso. Nosotros no tenemos problemas entre nosotros, nos conocemos y sabemos de la calidad de médicos y de personas que son ellos. Gracias, y nosotros siempre se los hemos reconocido y hemos estado en el gobierno anterior también trabajando. Así es. Entonces, yo digo, tenemos que sentarnos. Hay incluso ofertas. La Confederación Médica Latino-Iberoamericana, y ahí está la doctora Codina, también ofreció que nos iban a apoyar una consultoría gratis para que esos expertos nos pudieran ayudar a reordenar el sistema sanitario con el conocimiento, con la experiencia que tienen para hacer un sistema sanitario bellísimo en este país. Honduras lo merece y yo apelo, yo sé que nuestra presidenta tiene esa sensibilidad como mujer, sabe realmente la necesidad de la salud, que la salud es una prioridad y yo estoy segura que ella puede hacer ese llamado y esa convocatoria y pedirle a todos los sectores que de una vez por todas comencemos a trabajar por una transformación del sistema sanitario. Nosotros estamos dispuestos, yo sé que el colegio médico, estoy segura que el colegio de enfermeras lo está, sé que el colegio de odontólogos está dispuesto. Y así sucesivamente, farmacéuticos, todos estamos dispuestos, todos los trabajadores del área de la salud estamos dispuestos a poner lo que sea necesario poner para poder avanzar en esta problemática que tenemos y que al fin nosotros podamos decirle a la población hondureña por lo menos que la vamos a poder atender. Doctor Murillo. Sí, yo estoy completamente en tono con lo que dice la doctora Figueroa, definitivamente. Mire, en lo que corresponde al fondo recuperado, yo estoy completamente de acuerdo, o sea, a ninguna persona se le debería cobrar ni un solo centavo por un servicio que es público. Pero yo le voy a comentar sobre ese asunto. Bueno, son situaciones que ya están... Eso es viejo, siempre es viejo. Sí, siempre, de décadas atrás, siempre ha pasado así, como un mecanismo de subsistencia del sistema de salud. Ahora, pero yo le quiero comentar una situación. Fíjese que cuando nosotros llegamos en febrero del año pasado al hospital, nosotros nos encontramos, entre otras novedades, que inclusive en los baños, de todos los baños del hospital, estaba una persona que no era empleado del hospital, lo cual le pedía 5 o 10 lempiras por el pedacito de papel higiénico o inclusive por un poquito de jabón, lo que usted guste. Gracias. Entonces, así era como funcionaba. ¿Qué pasó? Entonces dijimos, esto no puede ser. ¿Cómo vamos a poder seguir? Esto es ilegal, no puede ser. El baño es un derecho, pues, del paciente. Y vimos cómo nosotros solucionábamos eso. No les voy a llevar muy largo el asunto. Lo que pasó es que una vez que les explicamos a la señora que definitivamente no podían seguir en eso, los baños se empezaron a destruir, pues. O sea, se empezaron a quebrar las tuberías, se empezaron a llevar los flotadores, todo lo que usted quiera. Mire, es penoso, pero la situación es así. Una vez que pasamos el tiempo, nosotros no hallábamos cómo hacer para estar arreglando el baño. Nunca había baño, inclusive la gente hacía sus necesidades en el interior, ya no había ni servicio sanitario. Entonces, mire, es una situación tan difícil a veces en donde personas que realmente no tienen interés en el paciente, como por ejemplo una persona que de la noche a la mañana, estoy de acuerdo con el proceso, con que se haga un proceso en el cual a largo plazo o a mediano plazo ya ese fondo recuperado desaparezca, creándose un fondo que realmente sea suficiente, administrado adecuadamente y sin meter las manos, y con esto es porque definitivamente han metido las manos en el pasado en estos fondos, para realmente poder cubrir eso que el día de hoy nos sirve a nosotros para subsistir semana a semana. En el Hospital San Felipe entran 80,000 lempiras diarios de esos fondos. Al final de una semana lo que nosotros tenemos es un fondo para que el día lunes, mire, amanecemos sin reactivos, amanecemos sin pruebas de esto o el otro, algún insumo, con eso lo estamos comprando. O sea, hay que ser muy cuidadosos porque si esos fondos no los ocupamos como deben de ser, nosotros vamos a ser reparados. Entonces estamos haciendo justificaciones de esto o del otro. ¿Que es inadecuado que se cobre? Completamente de acuerdo, la salud debería ser gratuita. Pero ¿cuál es el camino? O sea, no nos separemos. Sindicato, colectivo, gobierno, el colegio médico, todos unámonos, por Dios. Es lo que nosotros pedimos. Unámonos
reunámonos, sentémonos y busquémosle las soluciones. O sea, paremos al que llega ahí no para presentarse en nombre de los pacientes o para representarlos, es falso. Si yo vengo y me tomo una ventanilla y estoy cerrando el único medio para poder nosotros abastecernos y poderle comprar reactivos al propio paciente, y con el son de que eso va a justificar que nosotros en el futuro ya vamos a meter más insumos, lo que sea, porque gracias a la presión esta sí se dio. Pero entonces yo les pregunto, ¿qué está pasando entonces en esta semana con los pacientes? ¿Qué va a pasar la otra semana con los pacientes? Que no vamos a tener reactivos ni nada. Entonces está bueno que caigan ¿cuántos? ¿Cuántos van a morir el día de hoy? ¿O cuántos van a morir la otra semana? Porque no tienen paciencia, hay que cerrar todo, la llave para que se ahoguen y para que entiendan que esto tiene que hacerse. Eso no es la medida. Mire, nosotros somos, así se lo voy a poner, el ejército. Nosotros, los médicos, las enfermeras, que estamos precisamente día a día tratando que los pacientes mejoren su calidad de vida, que no se mueran, por Dios. Nosotros no tenemos intereses políticos aquí, ni de tipo económico, absolutamente ninguno. Se los he dicho a todas las personas que han llevado colectivos, sindicatos, lo que usted diga, déjenme afuera del hospital, pero no le cierren la puerta al paciente. No dejen de operar al paciente, por Dios. Nosotros no estamos aquí con otro interés de tratar de poner nuestro granito de arena para cambiar, para que esto, por el amor de Dios, cambie. Nosotros tengo 33 años de ser médico. Esto lo hemos visto a lo largo de todas las décadas anteriores. Yo me sorprendí cuando llegué a la administración del hospital y vi que eran 700 millones lo que tenía el hospital. Solo en lo que son equipos, son 8 millones para compra de equipo. Entonces multiplique cuánto es 8 millones. Por 10 años o por 20 años. Y digo, ¿por qué? Cuando nosotros llegamos al hospital lo que encontramos fueron 2 aparatos de ultrasonido y una sola plancha para tomar radiología. No compraron nada. O sea, pero entonces dígame usted, ¿dónde está todo ese dinero? Entonces, claro, el día de hoy yo lo tengo ahí. Y estamos usando hasta el último centavo para que las cosas se den. Lo que yo diga sobre lo que hemos hecho en el hospital no va a ser suficiente, porque no va a ser suficiente. Yo he invitado a las cámaras. Yo quiero que ustedes vayan con sus cámaras para enseñarles lo que se está haciendo con lo poquito que estamos haciendo en este tiempo, para que se den cuenta que nosotros no estamos perdiendo ni un segundo ni un centavo para que esto cambie. Estoy seguro que el ministro está haciendo lo mismo, pero mira, licenciado, tal vez me voy a robar unos minutos de más, pero es terrible lo que nos está pasando. Para que el hospital no se pare, porque es primera vez que se para, y ustedes pueden ver que el Hospital San Felipe no se ha parado, nosotros prácticamente hemos sido víctimas de una extorsión continua, así. Aquí les traigo, hay 139 personas contratadas en ese hospital. Y solo el mes pasado, cuando terminó el tiempo, llegaron y dijeron con listas, así, con listas amarillas, estos son libres, estos son los que se pueden ir, y ellos mismos los pusieron. Nosotros hemos tenido que acceder a eso para que no nos cierre el hospital. Porque, ¿qué pasó? Lo último, 10 enfermeras. ¿Quiénes catalogan si esas enfermeras que nos dicen las licenciadas, por qué van a sacar a esas enfermeras que son buenas? O sea, ¿por qué las van a cambiar por 10 enfermeras que no sabemos ni de dónde vienen? Solo porque tienen un título, no han sido evaluadas desde ningún punto de vista. Uno tiene que pasar una prueba psicométrica de cualquier cantidad de actitudes para ver si uno puede atender a un paciente. Solo uno lo pone, no, 10 para afuera. Y que me desmientan si lo que estoy diciendo no es cierto. Entran estas 10 a la mano del Señor que funcionen. No nos han cambiado los médicos, porque no tienen médicos, fíjense. Eso, gracias a Dios, no hay médicos ahí. Pero lo contrario, nos hubieran cambiado los médicos. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros somos víctimas continuamente de una extorsión. O ustedes me ponen aquí, o me cambian de aquí para allá, o tal cosa. Entonces, ¿cuál es ahorita la lucha de ellos? Dicen, como no hay medicamentos. No, no es así. Es simple y sencillamente en este momento que la presidenta del sindicato del Hospital San Felipe no quiere que le quitemos a una persona que está en caja, oigan bien cómo es la situación, y que no permite pasarla a un área que es de oftalmología. Porque ¿quién es ella? La licenciada Iris Zelaya, que es la presidenta del sindicato. Entonces no quiere que se le mueva de ese lugar, cuando la misma jefatura, una vez consultada sobre si se ocupa, nos dijo, no se ocupa en ese lugar, nosotros podemos cubrir ese espacio, que necesitamos empleados en otro lado. Eso es la toma de las cajas, encubierta, utilizando a los pacientes y no dándose cuenta de las consecuencias que van a tener sobre lo que están haciendo. Y la segunda, licenciada, ya no voy a tomarme más tiempo, pero es importante, es... Mire, en el área administrativa lo único que les pedí yo a ellos, y digo a ellos porque tuve que negociar para poder tratar de administrar el hospital, por favor, permítanme escoger al jefe de personal, al jefe de administración, para que esto funcione. Yo necesito gente capaz para que esto funcione.
Bueno, entonces tuve que acceder a que entrara esta o la otra persona. Las personas que pusieron en el área personal de administración llegaron a ver qué agarraban, qué conseguían, qué trasladaban, a quién metían, a quién quitaban, por Dios. Y es como que usted esté aquí en esta empresa con gente que no le está apuñaleando por la espalda. En vista de eso, estamos moviendo a una persona que es del ANDEP, ¿ok?, que es el representante del ANDEP ahí. Eso es lo que tiene a Edwin Canales metido en el hospital. ¿Qué hace el ANDEP metido ahí? Entonces, yo lo único que les pido, y el colegio médico y las enfermeras y los que defendemos la salud, por el amor de Dios, déjennos trabajar. O sea, nosotros estamos para velar por los pacientes, nosotros no somos políticos, o sea, no tenemos fines económicos. Déjennos trabajar, por el amor de Dios, es lo único. Doctor Oscar Paredes. Micrófono, doctor. Mil disculpas. Son varios temas los que se han estado manejando y creo que hay que abordar por lo menos uno por uno en algunas prácticas. Fondos recuperados definitivamente es una barrera al acceso que, aunque lleva décadas en el país, tenemos que buscar la manera de superar. Y en efecto hay hospitales que cuentan con gestión descentralizada y convenios con gestores que ofrecen servicios de salud gratuitos a la población. Es un deber de la Secretaría como rectora del sistema ir viendo cómo poco a poco vamos haciendo esa transición a que no sean los fondos recuperados la forma en la que subsiste o sobreviven los hospitales, sino a eliminarlo y que realmente la población pueda acceder de forma gratuita a servicios de salud, aunque también hay que reconocer que es un camino difícil y largo, pero que debemos recorrer. En cuanto al presupuesto que mencionaban, yo creo que por mucho que se ha dicho que ahorita se cuenta con el mayor presupuesto de salud, y más teniendo colegas en las diferentes bancadas de los partidos políticos en el Congreso, tenemos que reconocer que el presupuesto en salud rara vez va a ser suficiente. Los problemas de salud son infinitos con unos recursos finitos. Y en ese sentido, el presupuesto que se le ha aprobado a la Secretaría, aunque ha aumentado en cantidad, sigue siendo histórico, inflexible, sin responder realmente a necesidades o prioridades de quien está regulando la política de salud, sino respondiendo más a objetos de gasto que han estado y simplemente le ponemos un poquito más. Hemos tenido conversaciones con la Comisión de Salud del Congreso Nacional, se les ha expresado este tema, a fin de que, nuevamente, reconociendo que hay colegas que saben de salud en el Congreso, puedan abogar para que el presupuesto de la Secretaría incremente, pero también responda a las necesidades y prioridades de la población. Creo que la doctora Zúñiga puede profundizar después cuál es nuestro déficit en cuanto al presupuesto que tenemos para compra de medicamentos. Y podamos aumentarle X cantidad de millones, tiene que ir orientado a las prioridades y a las necesidades que la Secretaría ha definido y que ha hecho saber al Congreso Nacional, que es quien aprueba el presupuesto. Y con el tema de los colectivos y diferentes asociaciones, yo creo que nadie está a favor que se coarte el derecho a la salud de la población, independientemente cuáles sean los intereses. Se reconoce el derecho a la protesta y el derecho que tienen los diferentes sindicatos a velar por los derechos de los trabajadores que representan, pero no coartando el derecho a la salud. Y en el caso particular de San Felipe, que sabemos que es el hospital insignia del tratamiento a pacientes oncológicos, pues nadie está a favor de que se les coarte el derecho a la salud. Sí, solo ella quiero ver que de la medicina. Bueno, es importante aclarar el tema que mencionó la doctora Figueroa. Nosotros actualmente les mencionábamos que suministramos a 27 hospitales de la red de la Secretaría de Salud. Hospital Escuela todavía sigue funcionando de una forma descentralizada y se pretende que puedan seguir funcionando con su propio presupuesto y ejecutándolo ellos mismos. La Secretaría de Salud a nivel central no adquiere medicamentos para el Hospital Escuela. Entonces, cuando yo les comento que hemos ido superando problemas serios como por ejemplo la inmunoglobulina con pacientes que ya embarré, que me ha tocado andar dónde hay el medicamento para moverlo cuando aparece un paciente, o nos pasó también con los sueros antiofídicos para mordeduras de serpiente. Cada caso que aparecía, movíamos medicamentos donde teníamos hasta que logramos que ya se normalizara el abastecimiento. Esto también nos pasa con medicamentos para pacientes hemofílicos y cada día que van apareciendo más con
necesidades específicas en este tipo de pacientes, pero aclarar que lo que nosotros adquirimos a nivel central no incluye las necesidades del hospital escuela. Eso porque no es que estamos diciendo mentiras acá, sino que esa es la realidad. Actualmente nosotros no suministramos los medicamentos ni ningún otro insumo, solamente productos que son de programas, o sea, del tema de salud pública, por ejemplo, antirretrovirales, o sea, medicamentos para VIH, medicamentos para tuberculosis, malaria, leishmaniasis. Esos son los medicamentos que se les suministran inclusive al Seguro Social, ¿verdad? Pero el resto, el presupuesto del hospital escuela lo administra directamente el hospital escuela. Fíjese, licenciado, que todo gira alrededor de dinero, de presupuesto. Realmente la salud tiene un costo y es caro, y eso es a nivel mundial. Se necesita un presupuesto adecuado. También el Colegio Médico ha estado luchando. Fuimos al Congreso, hablamos con el presidente del Congreso, hablamos con las bancadas para hacerles conciencia sobre la necesidad del presupuesto que se debe adjudicar a salud. Y se aumentó. Creo que 1.500 millones. Se aumentó ese presupuesto. Además de eso, el CNA dijo que ahí se iba al 56% en corrupción. Y estuvo de acuerdo el doctor Matthew, porque ahí salió en el informe del CNA. ¿Y qué se ha resuelto de eso? ¿Se ha recuperado? Nosotros consideramos que si le quitamos ese 56% de corrupción, estamos hablando que vamos a disponer más del doble del presupuesto. No vemos diferencias. Es cierto, tiene un costo, eso se ve, los administradores no ven la salud como algo que produce. Realmente los resultados en salud, de la inversión en salud, va a ser pues bienestar, salud, vida, progreso para una nación. Esos son los resultados que vamos a obtener de esa inversión. Y esta inversión no está siendo adjudicada a los hospitales. Que me digan a mí, ¿cuánto dejó de percibir el año pasado el doctor? ¿Cuántos millones? ¿Qué hubiera hecho él con esos millones? ¿Qué se hace con ese dinero que no se esté ejecutando? Hasta este momento, la Secretaría de Salud, ¿cuánto ha ejecutado? Vamos más de 6 meses del año y han ejecutado menos del 20%. ¿Quién está teniendo el error de no dar ese dinero para que se utilice? Se necesita. ¿Y para dónde se ve ese dinero cuando termine el año y no se utilizó y no se ejecutó? El año pasado se dijo para final de año que más del 50% de los ministerios en todo este país no habían ejecutado ni la mitad de su presupuesto finalizando el año. ¿Para dónde se ve ese dinero? Queremos saber qué se hace. Se adjudica para el siguiente año y el siguiente año tampoco se les adjudica a los hospitales. A mí me dicen los directores de hospitales, yo estoy esperando que me llegue tanto para infraestructura. Yo tengo planificado ampliar esta sala de emergencia porque ya no es suficiente y no llega el dinero. ¿Quién es el encargado de adjudicar el dinero en todas las áreas? Hay que resolver problemas. Si solo es una persona, si no se da abasto, pues óiganme, por favor, pónganle más personas ahí. Si solo hay 2 camiones para todo el país, por favor, compren más camiones. ¿Qué se está haciendo con el dinero que ya no hay corrupción? No estamos viendo la diferencia, no estamos viendo que crece el sistema y que da soluciones. Entonces, aquí lo importante es tomar soluciones. Como mencionaban, solo hay 2 camiones. Pues por Dios, compren más camiones. ¿Qué se necesitará más? Un camión o un hospital que todavía no sabemos cómo lo vamos a poner a funcionar, con qué personal, ¿verdad? Entonces, a eso vamos. Hay que organizar el dinero con que se cuenta y hay que tomar decisiones como resolutivas, no soluciones por costumbre. No sé realmente bajo qué objetivo toman las soluciones. Pero los hospitales han dejado de recibir millones que están presupuestados para que se reciban y no se reciben, y sueñan con esas cantidades para mejorar los hospitales, porque hay personas honradas dirigiendo los hospitales y tienen muchas ambiciones. Mire, simplemente en el Hospital San Felipe han tocado puertas al extranjero, han conseguido aparatos, ellos están a punto de recibir 2 tomógrafos, están a punto de recibir un fluoroscopio. Esas son gestiones que se hacen a favor de un hospital y están trabajando en el acelerador lineal. Eso es para darle tratamiento a los pacientes oncológicos. Creo que el Hospital San Felipe es el único que tiene un centro oncológico público a nivel nacional
De ahí los demás tienen un pequeño departamento en donde hay y donde puede funcionar. Los tratamientos oncológicos son caros, las personas no los pueden comprar. Los tratamientos reumatológicos son caros. Se necesita que el Estado los supla porque no los pueden comprar las personas. Hablamos de $1,000 mensuales, no pueden. Una persona con una artritis reumatoide, con una nefropatía lúpica, una persona con un problema neurológico no puede comprar una terapia biológica y la necesita para vivir. Entonces sí se necesita que el Estado lo compre y que distribuya sus presupuestos y no sé, y que miremos resultados, es lo que queremos ver, el resultado reflejado en el paciente. ¿Por qué está tan pensativa? No, mire, hay cosas que a mí me preocupan. ¿Qué pensaba ahorita? Y yo lo que dijo la doctora es que el hospital escuela, dice, está descentralizado. Para empezar el hospital escuela, y entonces ya no es mi problema. Fíjese la manera en la que ven, este gobierno está haciendo lo mismito que hizo el gobierno anterior. El hospital escuela es de la Secretaría de Salud y en este país, con la forma de gobierno que tenemos, todo lo que pase en los hospitales públicos es responsabilidad de quien rectora la Secretaría de Salud, es responsabilidad del Ejecutivo. El ministro de Salud solo es el brazo ejecutor de la Presidenta de la República. Y es responsabilidad de la Presidencia de la República, de quien manda en este país, garantizar la salud de toda la población. Entonces, el paciente que está en el hospital escuela es responsabilidad del Estado. Al paciente no le importa el presupuesto de dónde viene. Al paciente lo que le importa es que le resuelvan que ahí no hay inmunoglobulina, que no hay albúmina tampoco para hacerle plasmaféresis. Sáqueme de la ignorancia. Está desconcentrado. ¿Y ahora qué compra para el hospital escuela? El propio hospital escuela. Y yo le voy a decir, descentralizar es muy diferente a desconcentrar. Desconcentrar es lo que se estaba haciendo y con lo que no estoy en desacuerdo. Que le den su propio presupuesto a cada hospital y que ellos ejecuten ese presupuesto. Estoy de acuerdo. Pero cuando el presupuesto no le ajusta, tengo que recurrir a quien tiene los fondos, que es la Secretaría de Salud, para garantizarle la atención que por mandato constitucional tiene quien preside el Ejecutivo, de garantizar la vida de toda la persona que llega a un centro hospitalario. Porque de no hacerlo, estamos violando un derecho humano a la población, que es el de derecho a la salud, que es conexo con el derecho a la vida. Cuando yo no garantizo la salud, le estoy negando la vida a los ciudadanos. Entonces, yo no puedo venir aquí a hablar de que el hospital escuela está descentralizado, que no es cierto que está descentralizado, está desconcentrado, son dos cosas totalmente diferentes. Que lo quieren llevar a descentralizarlo, esa es otra cosa. Siguiendo la misma política de privatización que tuvo el gobierno anterior, Raúl. Y aquí hay que decirlo con toda la palabra. Están igual con una política de privatización. El Estado privatiza cuando tengo que comprar los clavos, si me fracturé, tengo que comprar las placas, los clavos, los tornillos para mi cirugía. Privatiza cuando yo me voy a operar y me dicen, sí, la vamos a operar, pero el electrocardiograma, la radiografía de tórax y todos los exámenes para la valoración preoperatoria tiene que traerlos de un hospital privado. Las clínicas privadas alrededor del Hospital San Felipe han crecido enormemente. Si no vaya, mire cómo han proliferado las farmacias en este país. Y siguen proliferando. Y cómo proliferaron las clínicas de radiología. Brillante negocio ahora poner una clínica de radiología, porque en los hospitales públicos no hay. Brillante negocio poner un laboratorio, porque en el hospital no hay. Han crecido. Usted no ve más restaurantes, usted no ve tiendas. Ahora lo que ve... ¿Año y medio de este nuevo gobierno, en qué ha cambiado? Nada. Solo de ministros, nombres de las personas. De las personas, pero la política pública no ha cambiado. ¿No ha funcionado esta administración? Para mí no. Es que usted dice que ha funcionado cuando usted ve resultados diferentes. Pero el resultado de la ejecución ha sido el mismo. Desabastecimiento, abandono del sistema sanitario
y no hay garantía del derecho a la salud. Pero solo déjeme decirle un poquito más. En este país yo siempre he dicho que Honduras es una pequeña Colombia. Todo lo que pasa en Colombia es reproducido en este país. La ley 100 de Colombia, le pusieron aquí ley marco del sistema de protección social. Tiene razón. Sí. Todo de Colombia. Todo es de Colombia. Aquí todo es una copia. Hasta el hospital, los entrenadores de fútbol son de Colombia. Vaya para que vea. Y en Colombia, el Hospital San Juan de Dios fue un hospital que la Secretaría también de allá lo dejaron aparte, con su presupuesto aparte. ¿Sabe qué hicieron? Un día no le dieron presupuesto, un día decidieron que no habían medicinas y lo dejaron ahí. El Hospital San Juan de Dios, al personal lo dejaron, prácticamente lo despidieron sin prestaciones y el personal demandó y embargó el hospital, el edificio. Ahí vivió y el que quiera puede meterse a Google e investigar qué pasó con el Hospital San Juan de Dios. El personal lo embargó, se quedó con el edificio y ahí vivieron como edificio de apartamentos porque no tenían para comer y no tenían para garantizar, y entonces llevaron a sus familias también a vivir ahí al Hospital San Juan de Dios. Ahí vivía la gente y ahí estaba el hospital hasta que vino este otro gobierno y al parecer ya va en proceso de recuperación nuevamente el hospital. A eso nos quieren llevar. Cuando el Estado no garantiza la salud de la población, lleva al caos a la población y a que tenga que pagar. Si no tiene, y yo le voy a decir, le proponen al familiar, usted puede comprar los frasquitos de albúmina. Sí, yo lo puedo comprar. ¿Cuánto cuestan? 1.500 cada frasco. ¿Y cuánto ocupa diarios? Son 10 frascos. ¿Quién puede pagar de una persona que llega al hospital escuela 15.000 empiras al día porque le pongan albúmina a un familiar? ¿Y son cuántos días de aféresis, doctora? 5 días. Pues, pueden comprar tal vez algo que cueste 500 lempiras, como en efecto han tenido que comprarlo. Entonces, yo quiero nuevamente aprovechar y decirle a la presidenta de este país, si algo movió a la población a votar por ella, fue porque reconocimos en el gobierno anterior un gobierno corrupto y violador de derechos humanos y privatizador no solamente de la salud, privatizador de todo lo que pudo, entreguista, un gobierno déspota. Entonces lo que nosotros queremos de este gobierno es que usted, señora presidenta, apelamos a esa sensibilidad de mujer, de madre, de persona que un día, de mujer que un día se preocupó porque sus hijos se enfermaran y probablemente incluso pudieran no tener cómo llevarlos a una clínica privada. A esa sensibilidad apelamos, a eso apelamos realmente. Mejoremos el sistema sanitario, pongámonos a trabajar todos, pero no sigamos en esos cuentos que incluso son impuestos por el BESI y por todos esos bancos que lo que quieren es quitarle derechos a los ciudadanos para que cada quien se haga responsable de lo que ellos consideran gastos. Entonces yo creo que la salud, la educación son fundamentales, son pilares para el desarrollo de un país y eso es lo que nosotros queremos, que trabajemos en cómo nuestros niños van a la escuela, a escuelas de calidad, reciben sus meriendas, reciben sus vitaminitas, su ácido fólico y pueden crecer como ciudadanos con oportunidades y saludables. Y eso es lo que nosotros queremos. Licenciado, disculpe, si es posible me gustaría tomar la palabra. Solo déjeme hacer una pausa y continuamos. Antes el abogado Mario Chinchilla, espero se recupere pronto. De uso saludo, una afectación trascendente financiera al sistema son los incrementos salariales de contratos colectivos y las imposiciones de incrementos y salarios mínimos de los distintos profesionales requeridos para que el sistema funcione, salarios e incrementos de sus estatutos profesionales. La Constitución establece que en Honduras no hay clases privilegiadas, pero compare cuánto es el salario de los distintos profesionales universitarios que ingresan
a la estructura orgánica gubernamental con el mínimo que devengan cuando ingresa un médico. Patrióticos. A todos los panelistas, bendiciones. Aquí dice el abogado Antonio Rosa, el haber eliminado el fideicomiso sin tener medidas alternativas provocó miles de muertes. Que se aliste Matthews y los demás, viene la Corte Penal Internacional. Aquí la producción me puso, hay falta de insulina también en el Hospital San Felipe, doctor Murillo. Fíjese que primero informar cómo está la situación, que es algo que es importante y es de conocimiento del doctor y de la Secretaría, que desde hace muchísimos años el Hospital San Felipe pues provee al Instituto del Diabético, que es el INADI, de lo necesario en cuanto a insulina, pero eso sale del presupuesto del Hospital San Felipe, y el Hospital INADI es un hospital con su propio presupuesto de administración. Lo que sucede, licenciado, es que entran, por ejemplo, 6,000 frascos para un mes, y eso es para los dos hospitales. Nosotros como medida lo que hemos logrado hacer nada más es dejar unos 2,000 para el Hospital San Felipe, el resto se lo damos todo al INADI, pero realmente es un presupuesto que más bien afecta al Hospital San Felipe para poder ejecutar otras necesidades de nosotros. Ahí lo correcto sería que nos separáramos y que ellos tengan su propio presupuesto. Sí, ¿cuántas unidades de insulina debe tener el Hospital San Felipe y los otros centros asistenciales para paliar esto? La programación trimestral de insulina anda en alrededor de 180,000 frascos. Exactamente cuánto, bueno, y sí comentarle al doctor Murillo. En la programación anual, como el Instituto del Diabético no existe todavía con una estructura administrativa en la parte financiera, el presupuesto o todo lo que es para medicamentos se programa a través del Hospital San Felipe. La situación esta de desabastecimiento mundial, inclusive, es una de las tantas consecuencias de la pandemia del COVID, el tema de la materia prima que se utiliza para hacer este tipo de medicamentos, además de que el COVID dejó muchos más diabéticos y diabéticos descompensados también. En ese momento se aumentó a nivel mundial la necesidad de insulinas. Esto provocó que el gran productor de estos medicamentos, como es el laboratorio Novo Nordisk, tuvo problemas, inclusive cambiaron de planta para poder aumentar su capacidad de producción, y nos estuvo entregando 60,000 frascos mensuales. Es más o menos lo que se necesita a nivel nacional, de lo que tiene programado las unidades. Si también va aumentando, de acuerdo a lo que ha pasado a nivel mundial a raíz de la pandemia, de repente se necesitan más. Inclusive el doctor Paredes preguntaba hace rato que si podíamos conversar sobre el tema de cuánto es las necesidades reales en medicamentos, por lo menos lo que han programado cada una de las unidades. Estamos actualmente con un presupuesto de 1.500 millones de lempiras, y la programación 2024, que estamos terminándola, ya anda por 2.500 millones de lempiras. Dicen algunos doctores que a puras donaciones están abasteciendo los hospitales, ¿es cierto eso? No sé. En el caso del Hospital San Felipe, no es cierto, en lo más absoluto. San Felipe ha estado prácticamente funcionando con lo que se le suministra desde el nivel central. Sí. Sí, hay muchas cosas que se resuelven en los centros hospitalarios con donaciones, sí. Sí. De hecho, yo le voy a decir, fíjese qué contradictorio todo esto. En el gobierno anterior se prohibieron las donaciones y dijeron que se prohibían porque se vencían, pero con esos medicamentos que algún porcentaje estaba bueno, estaba adecuado, bien conservado, nosotros resolvíamos muchos problemas. Nosotros resolvemos muchos problemas en la emergencia, por ejemplo, del hospital, con las muestras médicas que nos dan las casas farmacéuticas. Resolvemos, usted no tiene idea de todo lo que nosotros resolvemos con esa inyección que nos dan todos los días, ese poquito medicamento.
y los ocupamos en las emergencias, como decía la doctora Codina, no hay ni acetaminofén. ¿Por qué no hay acetaminofén? Como le digo, eso no es problema de nosotros. Nosotros solo desearíamos tener lo que ocupamos para poder trabajar. ¿Cómo llegó ahí? Ese es el problema de quienes administran. Pero cuando no lo tenemos, es obligación nuestra denunciar que no hay. Si nosotros nos quedáramos callados, entonces seríamos cómplices de una situación grave en contra de los pacientes. Ahora, hay muchas cosas que hacer en el sistema sanitario. Por ejemplo, lo que pasa en las zonas alejadas de nuestro... si eso pasa en Tegucigalpa, ¿qué no pasará en el resto del país? En la Mosquitia, en Ocotepec, en las fronteras. Sí. Realmente es grave, la situación es grave. Entonces, justamente porque es grave, justamente porque es una garantía, es que nosotros consideramos que no va a ser una solución y tampoco se resuelve con la prepotencia, con esa actitud tan negativa que ha tenido el ministro de Salud. Muy prepotente, como le digo, Matthew. Sí, yo considero que es una persona prepotente. Y eso no nos va a llevar a nada. No nos va a llevar a nada. Porque, le voy a decir, por lo menos con las demás autoridades, nosotros les pedíamos reunión y nos recibía inmediatamente. A la ministra anterior, a la ministra Alba Consuelo. Pero usted, Matthew, me imagino que la reciban compañeros de partido. No, nunca volvimos. Es más, le pedimos que nos reuniéramos como Comisión de Salud. Solo una vez nos pudimos reunir con él. Yo quisiera tomar y a nada más oírlo, porque no deja hablar. Entonces, esa es la cuestión, mientras que eso no lo tuvimos, y yo le digo, porque yo con cuántos exministros he platicado, con el doctor Sánchez, con la doctora Alba Consuelo, con la ministra Alba Consuelo, perdón, la profesora Alba Consuelo, con la otra que estuvo antes, siempre tuvimos apertura a platicar. ¿Cuántas veces se ha reunido el colegio médico con él? Yo creo que pocas veces. Nos ha mandado con personas, con comisionados, con las personas que él ha comisionado para que hablen con nosotros. Entonces yo creo que aquí lo que se necesita es una persona tolerante, de diálogo, de mente abierta, sensible y que tenga gran capacidad. Y la capacidad no, porque yo no dudo que él sea una persona capaz, pero las capacidades no solamente es el conocimiento, las capacidades es la empatía, todo eso que necesito yo para tener éxito en mi gestión. Y le puedo decir, ha tenido el buen tino, por ejemplo, de poner a personas, por ejemplo, en el Hospital San Felipe, como los doctores que dirigen, los colegas que dirigen el Hospital San Felipe. Ya están revueltos los del sindicato. ¿Cómo es posible que el doctor Carlos Murillo, director de San Felipe, ataque tanto al sindicato? Si hace un mes envió solicitud para inscribirse, ahí está su firma y su identidad. La estoy retirando ahorita. Y envíe el documento. Estoy arrepentido de haberlo hecho. Y no por el sindicato en sí, sino por los líderes que están en este momento. Sí, porque... Sí. Ahí mandaron el documento. ¿Qué pasó ahí, doctor? No, bueno, pues inicialmente nosotros le giramos la idea a todos de que deberíamos de trabajar en conjunto, siempre con un solo fin, que es el paciente. Y estuvimos trabajando durante 1 año y medio exactamente en ese fin. Pero si en este momento me están diciendo que es más importante el colega, el amigo, el vecino, no sé qué, y que el paciente se muera, yo no quiero participar con ese tipo de líderes al frente del sindicato. Lo más que dure es un mes, fíjese qué barbaridad. Pero ni modo, o sea, si es así la situación con el sindicato, definitivamente no soy partícipe. ¿Eso fue hace un mes? Sí, eso exactamente fue, bueno, miren ustedes la fecha ahí, 31 de mayo, dice ahí, mayo, junio, julio, eso, pero ya hoy mismo, o sea, giré la orden a la jefa de personal de que no, pues definitivamente que se pare eso, yo voy a hacer todo el proceso, mientras estén esos líderes, o sea, la señora Iris Zelaya ahí, y que no pongan gente que realmente esté al servicio de sus compañeros en asuntos de tipo exclusivamente laboral,
Entonces, enhorabuena, pero ¿cómo van a creer que esta lideresa ahora prácticamente lo único que hace falta es sentarse en la silla de la dirección y hacer todo lo que quiera desde el punto de vista administrativo en el hospital? Hijo, no puede ser. Si ese es el tipo de sindicato al que yo me quise agregar ahorita, no, me salgo inmediatamente. Se puede equivocar uno. Ahora, mire, abogado, yo no sé si me permite un par de segundos. Mire, es importante que todos entendamos que hay una cuota de compromiso en todo esto. No es que solo la Secretaría de Salud tiene el error, o el Hospital San Felipe, o el director de aquí a allá. Miren, esta es una secuencia, es una bola de nieve, es un efecto de bola de nieve. Si yo vengo y hago la pregunta, ¿cuándo debería de ser aprobado el presupuesto general de la República? Entonces ustedes saben para cuándo debió haber salido, y ustedes también saben hasta cuándo se aprobó el presupuesto general de la República. Terriblemente tardíamente. Luego sale ese presupuesto general de la República y pasa a finanzas. Ahora, ustedes se recordarán cuántas veces el doctor Matthew pidió a la Secretaría de Finanzas que salieran esos dineros hacia lo que correspondía al Ministerio de Salud Pública. Miren, solo ahí se fueron prácticamente casi hasta el mes de mayo, o sea, abril, mayo. Esos presupuestos deberían de estar disponibles para las instituciones, para los ministerios y todo, pienso yo que por tarde, en febrero. ¿Qué pasa? Nosotros como Hospital San Felipe teníamos listo todo lo que eran los pliegos para todas las ejecuciones, todos los proyectos y todo, desde febrero a marzo de este año, y es ahorita, prácticamente hasta hace un mes, que logramos mandarlo a nivel central para que haya una persona que es la compradora pública certificada única esté evaluando todos los pliegos de todos los hospitales, y por esa razón todo el presupuesto no sale hacia los centros y hacia todos los hospitales del país. Entonces miren, esto es una bola de fuego. Yo lo que podría pedirles es que todos pongamos soluciones al problema, que no nos acusemos, que busquemos ver cómo podemos mejorar a final de este año para que el otro año no esté pasando lo que pasó el año pasado y de repente este año también. Primero, pónganse tempranamente a nivel del Congreso a que ese presupuesto general de la República se apruebe cuando debe de aprobarse. En la parte de finanzas debe de salir hacia las instituciones en su tiempo para que nosotros podamos ejecutarlo. El año pasado el Hospital San Felipe mandó todo absolutamente en junio del año pasado. ¿Y sabe qué pasó en noviembre y diciembre? Nos dijeron no ajustó el tiempo para la ejecución y se perdieron un montón de cantidades de millones en dinero. Entonces ahí es donde tenemos que ver dónde están las fallas para que la solución la encontremos. Ver el problema como más grande cada vez, no vamos a llegar a un mejor futuro para este país. Me dicen aquí hace poco, la Fundación Ruth Paz dio una fuerte donación valorada en 30 millones. Doctor Oscar Paredes, la escasez de medicamentos e insumos en estos centros asistenciales en Honduras, porque es falta de voluntad política, no hay dinero, incapacidad. ¿Qué es lo que pasa? Y ojo, antes de eso, deben de decir que van a inaugurar un montón de hospitales y no tienen medicinas en esto. No hay que ser muy inteligente. Si ella me dice que en el hospital escuela es presidente del colegio médico, no hay medicamentos. Si no hay medicamentos, primero arreglemos los hospitales que hay. Porque ya hacen más hospitales y no pueden ni llenar con los hospitales con medicamentos estos. Y esto, si tengo oportunidad, lo voy a decir al presidente Zelaya. Es ilógico que vayan a hacer hospitales y no estén llenos ese montón de hospitales viejos que atienden como sea. Aquí el doctor lo ha explicado y la doctora. Pero qué gran logro va a ser los hospitales y van a estar sin medicamentos. Si no hay medicamentos... No, permítame, hombre, si es que se ocupa de razonar, doctor Pérez. Si hoy los hospitales no tienen medicinas y van a hacer más hospitales, ¿de dónde van a sacar para abastecerlos? Pero primero, hábleme de la falta de medicamentos en este momento. Después alegamos lo de esos nuevos hospitales. Ajá, ¿cómo van a hacer? ¿Cómo van a solucionar? Porque, doctor, tengo semanas y semanas de estar pasando noticias que no hay medicamentos en los hospitales. Mel Zelaya, ponga orden, hombre, en el Ministerio de Salud. ¿Cuándo? Mel, ¿cuándo van a poner orden en salud pública? Pongan los medicamentos, hombre. Doctor, ¿cuándo? Perdí el audio de su micrófono en esta última intervención, Raúl. Pero dije lo mismo, que ¿cuándo van a llenar de medicamentos los hospitales?
La problemática de abastecimiento, como la mayor parte de las problemáticas en salud, es multifactorial. Pasa en este momento por un tema administrativo y logístico, pasa por un problema de los oferentes en mercado y insistimos, como Secretaría no desconocemos que las capacidades que se desmontaron con el fideicomiso y que nuevamente, sin un proceso de transición, pasaron a responsabilidad de la Secretaría han sido una verdadera carga o una verdadera responsabilidad que estamos asumiendo. Pero vamos avanzando. La doctora Zúñiga ha hablado claramente de cómo van los procesos y esperamos ir solucionando de la mano con los hospitales. Eh, Aunque me dijo permítame, realmente he esperado mi turno para hablar, incluso teniendo puntos que la doctora Codina y la doctora Figueroa han mencionado, que hay que aclarar, porque aunque se escuchan fuertes, aunque se escuchan como críticas, no están del todo enmarcados en la verdad. En primer lugar, el presupuesto asignado es responsabilidad de ejecución de los hospitales. El doctor Murillo bien sabe, y él ahorita estaba expresando una de sus inconformidades, en que la parte administrativa de la Secretaría es lenta, y es cierto, porque solo contamos con una compradora pública certificada que tiene que responder a las regiones y a los hospitales. Sin embargo, son los errores que se encuentran en estos procedimientos y en estos pliegos los que atrasan la ejecución del presupuesto por parte de los hospitales. La ejecución del presupuesto de los hospitales es responsabilidad de la conducción de los hospitales y no de la Secretaría de Salud. Simplemente, como mencionaba antes, los trámites y todo el proceso legal que involucra la ley de contratación del Estado y ONCAE, pues hacen que los procesos sean largos y engorrosos, pero nuevamente estamos trabajando de la mano con los hospitales para superarlo. Segundo, el presupuesto que no se va por la corrupción, ¿a dónde está? Pues realmente el doctor Mateo y en esta gestión se ha hecho una compra de equipos a partir de las necesidades expresadas por los hospitales, como son autoclaves, se han entregado diferentes 12 autoclaves distintos repartidos en los hospitales a nivel nacional, se ha hecho compra de lavadores y secadoras industriales para poder responder realmente a un nivel hospitalario y no convencional o domiciliario, diferentes monitores, diferentes equipos de ultrasonido que se han adjudicado a los hospitales. Y en el tema del equipamiento que hacía ella alusión para la parte oncológica de San Felipe, el acelerador lineal, la gamma cámara, estas son em, incluso gestiones que vienen desde el gobierno pasado y que se estaban a punto de perder porque no se notaba un compromiso como Secretaría de Salud y como país para hacer un verdadero uso. Y pasa no solo por el equipo, pasa también por adecuar los espacios donde van a ser instalados. Por ejemplo, la gama cámara hubo que hacer la construcción para adecuarla, para poder poner el acelerador lineal hay que construir los búnkers y esa es una condición de poder adquirir el equipo. Entonces, regresando nuevamente para no dejar perder la pregunta directa que me hizo, el tema de abastecimiento de medicamentos en este momento responde a una dificultad más administrativa logística que estamos tratando de superar como Secretaría y como equipos conductores de los hospitales en cada uno de los hospitales que han manifestado dificultad en el abastecimiento de medicamentos. Ahora, considerar el acceso a salud como existencia únicamente como existencia de medicamentos es una visión bastante limitada. El acceso a salud depende de que los servicios estén disponibles donde se ocupan de manera adecuada y oportuna. Y hay comunidades donde tienen que caminar o transportarse por el medio de transporte que tengan disponible por más de 2 o 3 horas para llegar a la primera unidad de salud que tienen. Doctor, doctor, solo un minuto. No, doctor, yo estoy de acuerdo con usted que salud no solo son las medicinas, pero el pueblo en los hospitales pide que le den medicinas. Yo estoy de acuerdo que la atención médica es fundamental, pero la gente está pidiendo medicinas, doctores. Ese es el clamor de la gente en los hospitales del país. Y es correcto que estén dando salud, atención médica, pero eso es lógico, pues. Pero la gente ocupa las medicinas, doctor. Llevan año y medio en el poder ya. Y la gente, aquí está la doctora, que yo la tengo, es una persona seria, no está mintiendo. No. Y yo sé también, sé que no es fácil, pero cuando uno asume un cargo, con ese cargo uno asume el honor de recibir el cargo y el montón de problemas que vienen atrás que hay que solucionarlos. Entonces, yo quisiera que ustedes pudieran resolver pronto y que haya medicinas y todo. Por eso este programa, porque, vuelvo a repetir, a las autoridades del gobierno central, del Ejecutivo,
al asesor Manuel Zelaya que vea también en que les ayuda, porque ya llevan año y medio y no han podido resolver. ¿Qué es lo prioritario? ¿Cómo van a resolver en este momento lo más urgente, doctor? Pues hay diferentes condiciones ahorita, como la emergencia de dengue, que demanda de los medicamentos más vitales para su manejo, como acetaminofén y cloruro de sodio en sus diferentes presentaciones, y que junto con la unidad logística de medicamentos e insumos estamos haciendo las gestiones para que los hospitales puedan tenerlos disponibles. Como menciono, hay diferentes procesos de licitación y compra que pasan por la programación que los mismos hospitales presentaron a la ULMI, que es el acrónimo para esta unidad logística, de donde se están haciendo la compra de los medicamentos que ellos mencionaron requerir. Esperamos que poco a poco vayamos solucionando. Yo sé que ya hay un tiempo recorrido por el que se nos está calificando, pero se están haciendo pasos, se está tratando de salir del bache en el que estábamos para poder garantizar el abastecimiento de medicamentos en los hospitales. Y la Secretaría cuenta con un equipo capacitado y sobre todo comprometido para que los hospitales estén abastecidos y puedan brindar a la población la atención que se merece. Entonces no estamos de brazos cruzados, no estamos desconociendo o alegando ignorancia del problema, lo reconocemos, lo asumimos y estamos haciendo las acciones necesarias para poder solucionarlo, esperando también poder coordinar esfuerzos con todos los actores interesados en el sector salud para que la población tenga la respuesta en salud que merece. Gracias al doctor Oscar Paredes, él es el director de los hospitales del Ministerio de Salud Pública. Doctora Karen Zúñiga, su participación final, ¿qué le dice a la población? Principalmente mencionaba el doctor el proceso que hemos adquirido, que ya hemos adquirido 403 medicamentos, prácticamente lo que está programado para los productos, para la atención en salud, ya están adquiridos. Si no hay todavía, se mira reflejada la ejecución presupuestaria, es porque se paga hasta que ya se han recibido y se presentan todos los documentos. Pero, ¿cuándo cree que ya esté esos 400, cuánto me dijo? 403. 403 me imagino que es la cantidad de medicamentos que compran en qué cantidades, más o menos. Para un año. Para un año. Para un año completo. ¿Cuándo esos 403 ya estarán en los hospitales del país? Tercer trimestre de este año ya están entregados en 15 hospitales, más 7 que van esta semana, y la siguiente semana se completan los 27 hospitales que nosotros distribuimos. ¿Ya da mejor esperanza eso? Y vuelvo a recalcar, o sea, esto es para nivel nacional. Hospital Escuela está haciendo sus propios procesos de adquisición, sí, directamente, ¿verdad? Entonces aquí no incluye lo que necesita el Hospital Escuela. Comprados ya están. Y anunciar también que ya estamos preparando la licitación pública para el 2024. Bueno. En agosto se presentan ya los documentos, en septiembre esperamos que esté lanzado ya el proceso 2024. Entonces, se les invita a ustedes y a todo el resto de los medios de comunicación que se apersonen a las bodegas externas que tenemos en Coalsa, para que miren que no estamos mintiendo, que sí están ingresando los medicamentos y asimismo estamos distribuyéndolos. El martes de esta semana están programadas la recepción de una buena cantidad de medicamentos de estos que ya fueron adquiridos. Entonces están invitados para que presencien la recepción y la distribución que estamos haciendo a nivel nacional. Gracias, doctora Karen Zúñiga, la directora de la Unidad de Medicamentos de Salud Pública. Doctor Carlos Murillo, director de San Felipe. Siempre San Felipe ha sido un buen hospital, ojalá se mantenga. ¿Conclusiones, doctor? Sí, pedirle nada más a esos grupos, ¿verdad?, que desacertadamente han tomado las ventanillas del hospital, que mientras se encuentran los mecanismos que todos quisiéramos, que todos tuviésemos una salud pública gratuita, pues que no es esta la forma, no es quitar el agua de un solo para que la gente se muera de sed, en este caso el oxígeno, para que la gente deje de respirar, pues. O sea, prácticamente están matando a los pacientes del hospital. Entonces, que suelten las ventanillas, que si su interés es puramente quitarnos al doctor Mendoza y a mí del lugar, no hay problema. Nosotros somos servidores públicos, somos médicos, nunca hemos tenido un cargo administrativo hasta ahora, queremos ayudar al hospital a sacarlo adelante,
pero no hay ningún problema. Nosotros, así como hoy estamos sentados en esa silla de la dirección, nosotros podemos estar perfectamente como especialistas que siempre hemos ido sirviendo al pueblo. Una cosa más, nada más, tratar de como hondureños todos buscar soluciones a este problema, que se agilicen los procesos mediante los cuales, ya sea Finanzas, Congreso Nacional o quien corresponda, ponga estos recursos al servicio de las instituciones para poder hacer uso de ella y que estas situaciones no se presenten. Eso sería mi opinión. Gracias, doctor Carlos Murillo. Cerramos con la doctora Suyapa Figueroa. Bueno, yo nuevamente llamo a la reflexión, llamo a observar lo que siempre he dicho, el derecho a la salud. Tenemos un decreto de emergencia desde que inició el gobierno. Han tenido la oportunidad de compra, no lo han hecho, pero siempre hay una oportunidad para mejorar. El Hospital Escuela, junto con todos los demás hospitales, son obligación del Estado. El Estado es el garante. No lo pueden delegar. Si en mi casa no hay comida, no le voy a echar la culpa a la empleada porque no hay comida, porque ella no es la proveedora, soy yo. Entonces, si yo soy la que proveo en la casa, yo soy la responsable de todo. Por eso el ente rector es la Secretaría de Salud, incluso el Seguro Social. Entonces, yo creo que no podemos darle más excusas a la gente, estamos obligados a garantizarle ese derecho humano a la salud. Yo llamo a la Presidenta de la República, yo sé que es una mujer con compromisos, con sensibilidad, y yo la llamo a que convoque a todos los sectores a buscarle solución a estos problemas, e incluso a la de esos colectivos que se están tomando y le están negando los hospitales y le están negando la salud a la población también. Creo que estamos obligados a buscarle soluciones a todo eso. A veces se necesita poner mano dura y yo creo que esto es el momento de resolver algunos problemas que no pueden irse de la mano simplemente porque estos grupos son intolerantes y no dejan trabajar. ¿Qué es lo más urgente para ustedes en salud pública? En salud pública es el abastecimiento de los medicamentos, pero no solamente en los centros hospitalarios. Garantizar la cadena de suministro, así como la compra de la grama del estadio que se hizo en tiempo récord. En tiempo récord debería estar los suministros de los medicamentos. Hay que poner realmente el tesoro donde se pone el corazón. Yo creo que el corazón nuestro debería estar puesto donde están perdiendo la vida nuestros ciudadanos, en la inseguridad, en salud, en la falta de oportunidades, para que no sigamos perdiendo a nuestro país. Es urgente que todos nos comprometamos. Yo creo que es el llamado a un diálogo, buscar las avenidas oportunas para la compra de medicamentos y suministros. Sí, está Iris Zelaya del sindicato. Tengo poco tiempo, pero Iris, dígame, buenos días, adelante. Sí, muy buenos días, gracias por la oportunidad, ¿verdad? Y por el derecho a réplica, a raíz de que nuestro flamante director, ¿verdad?, ha dicho cualquier cantidad de cosas que no son ciertas. No son ciertas. Aquí no está parado ningún departamento porque está funcionando como todos los días, salvo el día de ayer y hoy, porque por orden de él mismo suspendieron la consulta, dejando a los pacientitos esperando, y el día de hoy también le quitaron de 12 a 13 pacientes a cada médico, ¿verdad? Son ellos los que están pagando la consulta, no somos nosotros. Nosotros estamos luchando por una salud gratuita y de calidad para el paciente. Comparto con la doctora Figueroa cuando dice de que la salud la están privatizando ellos mismos, con tanta escasez, con tanta deficiencia. Y a mí me gustaría que el doctor Murillo fuera sincero y no esté enarbolando la bandera de la mentira, porque son expertos en tergiversar las realidades. Aquí ningún sindicato, ningún grupo de apoyo ha entorpecido las consultas. Es más, si aquí hay grupos de apoyo de colectivos es porque ellos mismos lo llamaron y intentaron a negociar con ellos. Iris Zelaya no ha llamado colectivos, él mismo nos mandó a negociar con los colectivos, pensando de que nosotros íbamos a pelear con ellos, y nosotros no tenemos por qué pelear entre nosotros, porque nosotros somos básicos. Y eso de que se va a desafiliar del sindicato, si ni siquiera lo afilié, doctor, no se preocupe, no tiene que gestionar ninguna desafiliación porque ni siquiera lo afilié. Ni siquiera lo afilié, ¿verdad? En ese sentido. En otro sentido, ¿cómo se pone a decir este señor que nosotros estamos bastante la verdad? Iris. Aquí los únicos que le están mintiendo al pueblo son ellos. Iris, pero hay que buscar soluciones para ayudarle a la población, ¿no cree?
acuerdo, totalmente de acuerdo. Mire, cuando él acepta un cobro, Bien, por tiempo nos vamos. ¿Algo que decir, doctor? No, bueno, yo creo que la mejor forma de ver quién es que está dado en la verdad es con evidencias, ¿de acuerdo? Yo lo único que le pido es que por favor dejen las ventanillas, que nos permitan atender a los pacientes. En ningún momento nosotros vamos a decir que se paren las consultas, todo lo contrario, por el amor de Dios. Si estamos para tratar de salvar vidas y ayudar a nuestros pacientes. Solo le deseamos suerte al sindicato y a todos ellos, pero sí pienso que los líderes deben de ser considerados y cambiados. Bien, gracias a nuestros televidentes y a nuestros radioescuchas. Así está la situación en el sistema de salud público del país. Buenos días.